Schmuckler. Qué difícil es hablar de sexo con nuestros hijos, ¿verdad? Durante la próxima media hora ustedes van a poder enviar sus preguntas, que el doctor las va a contestar. Les cuento que el doctor Daniel Schmuckler es médico psicoanalista, miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina y especialista en adolescencia. Fue profesor adjunto de la Cátedra de Psicoanálisis de la Universidad de Belgrano y se desempeñó como médico de planta del Servicio de Psicopatología del Hospital Italiano de Buenos Aires. Cuenta con más de 30 años de experiencia en sexualidad adolescente y es coautor del libro Desarrollos Postfreudianos. Buenas tardes, doctor. Soledad Blardone lo saluda. Buenas tardes, Soledad. ¿Qué tal? Muy bien. Acá tenemos muchas preguntas que ya nos envió la gente. La primera que yo le quiero hacer, ¿en qué etapa de la vida es bueno empezar a hablar de sexo con los chicos y de qué modo hacerlo? Te diría que no hay una etapa en particular. Hay que, según la edad, según el momento evolutivo, hay que prestar atención más que nada a cuando los chicos de alguna manera muestran alguna inquietud sobre la sexualidad. No tiene que ser algo que los padres digan, bueno, tiene tantos años, vamos a hablar de tal tema, y ahora tiene tantos, le vamos a hablar de, no sé, de control de la natalidad. Hay que estar atentos porque en general los chicos en sus juegos, en sus charlas, en sus diálogos, pueden dar cuenta de que tienen algún interés, o porque escucharon algún compañerito o algún hermano más grande, y entonces recién ahí uno puede hablar con sus hijos o con los chicos sobre sexo, y teniendo en cuenta, por supuesto, la edad y el momento madurativo. Tratando, en general, de no dar clases teóricas, de no esas cosas que entonces los chicos no la entienden. Más bien, tratando de tomar el lenguaje de los chicos y de ser claros. Hay muchos padres que evitan hablar de sexo con sus hijos pensando que a lo mejor eso los alienta a iniciarse antes sexualmente. ¿Esto es verdad? No me parece. La iniciación sexual depende de muchos factores y en todo caso lo que vos estás trayendo es si hablar de sexo con los chicos los estimularía a actuar en sexo. En todo caso, eso va más por el lado, yo creo hoy en día, de los medios. Hay una gran exhibición de la sexualidad en los medios, en la televisión, en el cine, en medios gráficos, y eso puede, de alguna manera, introducir cierta estimulación y cierta inquietud sexual precozmente. Que por eso digo, y ahí es donde si un padre lo pesca, tiene que tratar de hablar con su hijo. Tenemos muchas preguntas para hacerle. A ver. La primera es la de Santiago Bartomeu de Paraguay, que justamente de lo que estábamos hablando, le preguntaba cuál es la edad adecuada para empezar a hablar de sexo y cómo se rompe el hielo para iniciar la conversación. Es interesante la pregunta porque dice que para hablar de sexo, ¿cómo se rompe el hielo? En general uno asocia el sexo al opuesto al hielo, a temas calientes, por decirlo de alguna manera. Yo creo que no hay que romper ni el hielo ni nada, como decía hace un rato. Hay que tratar de ver cuál es la inquietud de un hijo y en todo caso, bueno, si uno ve que llamativamente el tema de la sexualidad no aparece, entonces sí, tratar de introducirlo. Pero no, yo no sería partidario de esas cosas, bueno, hijo, vamos a hablar de padre a hijo, de hombre a hombre o de madre a hija, ¿no? Como una cosa muy académica o dramática. Trataría de introducirlo como algo más en lo cotidiano. Buscaría algún pretexto, algún tema de la cotidianidad para introducirlo. Otra pregunta que tenemos es de Luis Pessoa, de Venezuela. Y él pregunta, como padre de un adolescente que tiene novio, no sé cómo afrontar mis propios miedos. Temo que mi hija sufra y no sé cómo preguntarle. ¿Debería hablar con su novio? Quizá ella se enoje conmigo. No, con el novio no. Sí, ¿cómo se llama? ¿Luis es? No, Luis, no hables con el novio porque se va a enojar ella y él. Lo primero de esta pregunta, que es muy interesante, diría, ¿cuál es el temor? Este padre dice que porque la hija tiene un novio, tiene miedos. Como el tema de hoy es la sexualidad, supongo que debe ser el miedo a la iniciación sexual de la hija o a la vida sexual de la hija con su novio. Primero, un padre cuando frente a esta situación tiene que preguntarse qué es lo que me da miedo a mí, por qué me da miedo la iniciación sexual de mi hija. Y en todo caso, si me parece que hay una situación de riesgo, porque
Me parece, a veces los padres tenemos ideas sobre los novios de las hijas un tanto extrañas. Bueno, tratar de encarar el tema, pero con la hija. Y tratando de no ser una cosa admonitoria, sino averiguar, o charlar, o ver en qué etapa está del noviazgo. Pero lo primero para pensar es por qué le da miedo que la hija tenga un novio. No, no tendría por qué. Es una etapa natural de la vida, buscar pareja. Ahora, hablando de esto, ¿no? ¿Cómo se habla con los adolescentes del tema de evitar el embarazo, de los métodos de protección? Es un tema difícil para los padres sentarse con ellos a explicarles o a enseñarles incluso. Está muy bien lo que decís, porque yo creo que hoy los padres es poco lo que les podemos enseñar a los adolescentes. Más de una vez son ellos los que nos enseñan a nosotros. Con el tema del cuidarse con los embarazos o de las enfermedades de transmisión sexual, yo creo que hay un fenómeno curioso. En realidad los adolescentes saben cómo cuidarse, saben los peligros de no cuidarse. El problema es que a veces la adolescencia es una etapa de la vida caracterizada por cierta, digamos, omnipotencia, como por cierto sentimiento, a mí no me va a pasar. Y entonces, aunque sepan los riesgos, los corren. Y a veces, muchas veces, como a veces la sexualidad está asociada con cierta desinhibición provocada por el alcohol, me parece que es un tema también interesante tratar, pero entonces, bueno, en esos momentos donde hay un cierto clima de euforia provocado por el alcohol, también el cuidarse, bueno, no importa, queda un segundo plano. Entonces, me parece que en todo caso, más que enseñar a cuidarse, es tratar de hablar bien de que aunque les parezca que no es peligroso, hay que cuidarse. Usted mencionaba recién el tema de las drogas, bueno, y del alcohol. ¿Cómo deben manejarse los padres con este tema con los hijos? Es un tema difícil porque, digamos, lo primero que hay que tener en cuenta es que cada generación o cada camada de adolescentes es distinta y está atravesada por sus propios códigos, sus propios rituales. Me parece que, quiero decir, yo soy de una generación donde yo podría decir, en mi época el alcohol tal o cual cosa, lo cual sería, no sirve de nada. La realidad es que hoy los adolescentes toman y toman mucho, y es parte de la diversión tomar. La salida es ir a tomar. Digamos, no es ir a bailar y de paso tomo, o ir a seducir una pareja y de paso tomo. Parte del atractivo es tomar. Entonces, bueno, creo que hay que tratar de explicar cuáles son los riesgos del alcohol en el sentido de que uno se ve compelido a hacer cosas que por ahí normalmente no haría. No solo en la sexualidad, en distintas situaciones. No me acuerdo, me perdí en tu pregunta. ¿Había algo más con respecto a esto? No, bueno, ambas cosas, era con el tema del sexo y de las drogas. Tenemos más preguntas para hacerle, doctor. Fabiana Soriano, de Uruguay, pregunta, ¿cómo debo encarar el tema del sexo con mi hija que está a punto de cumplir 11 años y me parece que sabe más de lo que creo? Lo que hablaba usted recién. ¿Cómo se llama la persona que hizo la pregunta? Fabiana. Fabiana, casi seguro que sabe más de lo que crees, es cierto. Bueno, es lo mismo, tengo miedo de ser repetitivo, es lo mismo. ¿Cómo encarar el tema? Primero ver si es muy importante que sepa más y si saber más le expone un peligro o le ayuda a cuidarse. ¿Y cómo encarar el tema? De nuevo, me parece que siempre tiene que ser encarado lo más naturalmente posible. Buscar una charla casual. Claro, es cierto que hoy en día la vida moderna hace que padres e hijos estén poco tiempo juntos, por múltiples actividades, por trabajo de los padres, pero yo creo que esto es bueno aprovechar un momento de reunión familiar o estar tomando un café o viendo una película y, por ejemplo, a veces tomando algo que pasa en la película uno puede decir, ¿qué opinas de esto que pasó? ¿Qué te parece? Y tomarlo como un pretexto para introducir el tema. Que me parece que, como siguiendo con lo que decía hace un rato, me parece que es una manera más interesante que decirle, bueno, hablemos de qué sabes de sexo. Ahora, estaba pensando recién, ¿conviene más que se hable entre mujeres, que las madres hablen con sus hijas, que los padres hablen con sus hijos? Acá tenemos también una pregunta relacionada con eso de Amelia González, de Argentina,
que dice, mi hijo tiene 15 años, creí que su padre le había hablado de sexo, pero descubro que no. ¿Qué debo decirle? Está buena la pregunta. Yo creo, no, creo que es más cómodo en general para la madre hablar de sexo con la hija mujer y para el padre con el hijo varón, pero no diría que es una regla estricta ni una cosa sine qua non, que tiene que ser así. En general es una cuestión de comodidad, pero cada familia tiene su propia dinámica. A veces uno escucha adolescentes varones que dicen, no, mi papá no es muy rígido, tal cosa, no está nunca en casa, y charlo todo con mi mamá. Bueno, se puede hablar. No es obligación que sea el padre del mismo sexo con el que se habla. A veces es un tema de comodidad. Okay. Tenemos otra pregunta de Juan Arias. Mi niña tiene 10 años, pertenece a un ballet de danzas folclóricas. Su pareja de baile tiene 14 años. Sus compañeras se hacen burlas porque son novios. No sé cómo encarar la situación. Sacarla del ballet, cambiarla de instituto, hablar de las relaciones de noviazgos, compañerismos, etc. Estoy confundida. Sí, provoca confusión. Cuando una niñita o una nena de 10 años con ya un adolescente de 14, entiendo que preocupe a los padres. Yo diría que ahí sí es importante encarar el tema, más que tomar medidas, por ejemplo, sacarla del ballet. Imaginémonos una situación, si esta chiquita disfruta mucho del ballet y se le saca de esta actividad, lo único que uno va a lograr es un profundo enojo y probablemente en actitud de rebeldía hacer aquello que uno está tratando de evitar. Me parece que una situación así, en todo caso, sí amerita que el padre, la madre diga, porque, por ejemplo, en el caso este, que dice que los chicos los cargan de que son novios, ahí uno puede decir, bueno, ¿por qué los cargan de que son novios? Y por ahí uno puede hasta encontrarse una sorpresa que la nena de 10 años diga qué quiere decir, qué es estar de novio, con ingenuidad, o que sepa de qué se trata y le diga, bueno, sí, somos novios. Entonces, ¿qué quiere decir ser novio para vos? Yo creo en primera instancia tratar de hablar, que es distinta a la situación que uno ve a veces, que incluso se lee en las páginas policiales, de un adulto, por ejemplo, un maestro que se escapa con su alumna de 12 años. Me estoy yendo un poco por las ramas, pero creo que es interesante. Donde ahí sí hay que intervenir, incluso hay que intervenir de manera legal, porque estamos hablando de una menor de edad con un adulto. Pero acá, en el caso que contabas, son dos chicos, son un poco más grandes, con lo cual también los padres tienen que estar atentos, porque un chico de 14 años tiene cierta influencia sobre una nena de 10 años, más allá de la que se puede tener siempre entre pares. Hay una cosa por ejemplo, que una chica de 10 años idealice a un compañero de 14 y que entonces puedan pasar cosas que esta chica se vea de repente llevada a ciertos juegos sexuales, por ejemplo, que normalmente no aceptaría la asustaría. Entonces sí, me parece que es un buen ejemplo de cuando un padre ahí ya no espera la demanda, sino de alguna manera preocupado se mete. Igual, como te decía recién, yo creo que primero, antes que tomar una medida así, sacarla del ballet, por ahí después sea necesario por otras cosas, pero hay pasos para hacer antes, ¿no? Creo que siempre hay que intentar charlar de estos temas, sobre todo porque en general el riesgo que se corre con los temas de la sexualidad, esto es en general, es que se transforme en un tema tabú, o un tema sucio, un tema, no, me sacaron del ballet porque algo malo pasaba, y una chica de 10 años ni entiende bien qué pasaba, pero queda asociada a la sexualidad con algo peligroso, o prohibido, o, sí, tabú. Entonces creo que hay que ser cuidadosos por la salud sexual de los chicos, de los adolescentes, y después de los adultos, porque, digamos, todo esto empieza desde chicos, en no manejarse con cosas rígidas, normativas o prohibitivas, y aparte sin explicación. La edad de inicio sexual de los adolescentes se corrió. ¿A qué edad es lo normal ahora que se inician sexualmente los adolescentes? No hay estadísticas de eso, pero te diría mi impresión por la experiencia y no solo por las consultas, sino por hijos de amigos y socialmente, es como decís, se ha corrido, y diría que a partir de entre los 13 y 15 años se inicia la sexualidad.
A veces no 100% genital, pero ciertos juegos sexuales importantes, por lo menos juegos sexuales, a partir de los 13 años hoy en día, sí. Okay. Natalio Pons de Argentina nos habla justamente en las preguntas si existen temas tabú entre padres e hijos relacionados con la sexualidad. ¿Cuáles son estos temas tabú? A ver, tomando algo que dije hace un rato, yo creo que no debieran existir temas tabú, pero también hay que tener cuidado con una cosa, que sería el otro extremo, que es el exhibicionismo de la sexualidad. Creo que algunos adultos se confunden y dicen, bueno, como no debe haber temas tabú, hablan delante de sus hijos demasiado explícitamente de la sexualidad, incluso de la sexualidad entre los padres. Una cosa es que los chicos sepan que no nacen de un repollo, y lo cual implica que los padres tienen vida sexual. Y otra cosa es ser de alguna manera testigo, no digo necesariamente porque los vean teniendo relaciones sexuales, pero ser testigos por exhibicionismo, por ciertos diálogos entre los padres, de la sexualidad de los padres. Entonces, volviendo a la pregunta, yo creo que no debe haber temas tabú, pero hay momentos para hablar de cada tema, hay situaciones y hay cosas porque, por ejemplo, puede ser que un hijo le pregunte a los padres, no de la sexualidad en general, sino de su sexualidad. Papá, vos tal cosa, mamá, vos tal otra. Y yo creo que ahí uno debe ser cuidadoso y en general eso dejarlo fuera del juego. No es bueno. Digamos, es bueno que los chicos sepan eso, que los padres tienen vida sexual, pero no necesariamente con pelos y señales. Okay. Doctora, ha sido realmente muy claro y es un placer haberlo tenido con nosotros hoy. Le agradecemos muchísimo. Bueno, gracias. Para mí también ha sido un placer. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, y a ustedes los esperamos en otro encuentro de América Directo. Muchas gracias. ¿De qué modo hacerlo? Te diría que no hay una etapa en particular. Hay que, según la edad, según el momento evolutivo, hay que prestar atención más que nada a cuando los chicos de alguna manera muestran alguna inquietud sobre la sexualidad. No tiene que ser algo que los padres digan, bueno, tiene tantos años, vamos a hablar de tal tema, y ahora tiene tantos, le vamos a hablar de, no sé, de control de la natalidad, históricas, de no, esas cosas que entonces los chicos no la entienden, más bien tratando de tomar el lenguaje de los chicos y de ser claros. Hay muchos padres que evitan hablar de sexo con sus hijos pensando que a lo mejor eso los alienta a iniciarse antes sexualmente. ¿Esto es verdad? No me parece. La iniciación sexual depende de nada. Hay que estar atentos porque en general los chicos en sus juegos, en sus charlas, en sus diálogos, pueden dar cuenta de que tienen algún interés, o porque escucharon algún compañerito o algún hermano más grande, y entonces recién ahí uno puede hablar con sus hijos o con los chicos sobre sexo, y teniendo en cuenta, por supuesto, la edad y el momento madurativo. Tratando en general de no dar clases teóricas. Nuclear. Qué difícil es hablar de sexo con nuestros hijos, ¿verdad? Durante la próxima media hora ustedes van a poder enviar sus preguntas, que el doctor las va a contestar. Les cuento que el doctor Daniel Schmuckler es médico psicoanalista, miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina y especialista en adolescencia. Fue profesor adjunto de la Cátedra de Psicoanálisis de la Universidad de Belgrano y se desempeñó como médico de planta del Servicio de Psicopatología del Hospital Italiano de Buenos Aires. Cuenta con más de 30 años de experiencia en sexualidad adolescente y es coautor del libro Desarrollos Postfreudianos. Buenas tardes, doctor. Soledad Blardone lo saluda. Buenas tardes, Soledad. ¿Qué tal? Muy bien. Acá tenemos muchas preguntas que ya nos envió la gente. La primera que yo le quiero hacer, ¿en qué etapa de la vida es bueno empezar a hablar de sexo con los chicos y de qué